Hola, hola, bienvenidos. Esto es un video más del proyecto John Clay. Con este video quiero iniciar una serie que había anunciado hace unos días sobre el arrebatamiento de la iglesia. Así que probablemente sean unos 3, quizás 4 videos. Esta serie de videos no va a ser tanto devocionales como los que estamos acostumbrados a hacer en el canal, sino van a ser más instructivos, un poco más doctrinales. La idea es enseñar sobre este tema a los que están empezando y pues afirmar o recordar los conocimientos a los que ya están un poquito más avanzados. Le pido por favor que vea toda la serie, que vaya leyendo los versículos que vamos dando. Y bueno, ese es un video introductorio a este hermoso tema del arrebatamiento de la iglesia. Acompáñame. Lo que se conoce como el estudio de los acontecimientos de los últimos días se le llama escatología, ¿verdad? Que tiene que ver con todo lo de los últimos tiempos. Y justamente lo que quiero abarcar en esta serie de videos es lo relacionado al arrebatamiento de la iglesia, a lo que es la resurrección de los justos, de los cristianos. Este es un tema tan medular que Pablo dice por allá en 1 Corintios 15 que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Así que los temas relacionados con el arrebatamiento, con la resurrección, es algo fundamental que nosotros debemos de tener fresco y debemos de tener en nuestra mente constantemente y en nuestro corazón. Aunque en este video es necesario hablar sobre las diferentes posiciones doctrinales que hay. Las 3 perspectivas doctrinales que encontramos con respecto a lo que tiene que ver con los últimos tiempos serían el amilenarismo, el postmilenarismo y el premilenarismo. Son como las 3 principales. Y la palabra milenio, ¿verdad?, que va en estas 3 posturas doctrinales, salen de Apocalipsis 24, la parte final, donde dice que vinieron y reinaron con él, con Cristo, por 1000 años. Ahora, lo que teólogos se han preguntado es si estos 1000 años realmente son 1000 años literales o no. De la respuesta a esa pregunta es que han surgido estas diferentes posiciones doctrinales. Cuando hablamos del amilenarismo, estaríamos hablando, no voy a profundizarlo, solamente es para que usted sepa un poco. Estamos hablando de una postura doctrinal donde dice que el milenio, que significa 1000 años, no es literal. Ellos niegan el milenio. Luego, cuando hablamos del postmilenarismo, estaríamos hablando de una posición doctrinal donde dice que sí, ¿verdad?, que los 1000 años puede que no sean literales, pero lo que más enfatiza esta posición doctrinal es que es aquí en la tierra y que lo estamos viviendo hoy, que la iglesia va a llegar y va a tomar posiciones en diferentes partes del mundo, del gobierno, y va a ir, por causa del cristianismo, se va a ir mejorando el sistema, al punto que el pecado va a ir retrocediendo y retrocediendo y retrocediendo hasta que prácticamente no va a haber pecado, sino que más bien va a ser la iglesia y el cristianismo la que va a gobernar. Y que al final de este tiempo es que Cristo Jesús viene, al final de un tiempo de casi 1000 años, porque dice que pueden ser literales o no, donde todo el mundo va a ir mejorando y mejorando y mejorando debido al posicionamiento de la iglesia y del evangelio. El mundo va a ir mejorando y mejorando y mejorando, va a ser un lugar de paz, de armonía, de donde todo va a ser bonito, y al final de este tiempo es que viene Cristo. Esa más o menos, ¿verdad?, a grosso modo, es la posición del postmilenarismo. Y la tercera posición doctrinal, que es como de las que más tienen fuerza, es la que se conoce como el premilenarismo.
Y esta ha sido la posición, según se puede leer en los libros de teología, ha sido la posición que ha tenido la iglesia desde el principio. Desde los primeros 100, 200 años de la iglesia se ha creído en el premilenarismo, donde lo que quiere decir a grosso modo es que sí va a haber un periodo de 1000 años literales, no son aquí en la tierra antes de que Cristo venga, sino que va a empezar esa época de 1000 años cuando Cristo Jesús venga. Es a grosso modo lo que habla el premilenarismo. Ahora, el premilenarismo tiene dos vertientes, por así decirlo. Una es el premilenarismo histórico y otra es el premilenarismo dispensacional. Quizás, si yo sé, ¿verdad?, muchos de estos nombres sean como raros y muchos nombres que hasta son difíciles de pronunciar, pero lo que pretendo es que usted tenga como que una noción, al menos básica, de lo que son estas posiciones doctrinales, y que luego también usted pueda, si quiere seguir estudiando, puede pedir ahí al final, ¿verdad?, libros de referencia para estudiar un poco más sobre esto. Pero lo que quiero es como que sepa un poco de cuáles son las posiciones doctrinales. Ahora, de las tres posiciones, amilenarismo, postmilenarismo y premilenarismo, la posición que más ha abrazado la iglesia, como le digo, es la premilenarista. Y en esa, de esa es de la que voy a hablar y en la que me voy a centrar en este video, para luego hablar sobre el arrebatamiento propiamente y la resurrección, ¿verdad?, que es el tema principal de estos videos. Te voy a leer a continuación una tabla, la información que tengo en una tabla sobre lo que es la posición del premilenarismo histórico y la posición del premilenarismo dispensacional. Es para que tengas nada más una noción de las dos posiciones. El premilenarismo histórico dice que el arrebatamiento y la segunda venida son simultáneos y que Cristo regresará para reinar en la tierra. El premilenarismo dispensacional dice que la segunda venida se da, pero en dos etapas: un arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida a la tierra después de 7 años de tribulación. El premilenarismo histórico nos dice que la resurrección del creyente, de los creyentes, es al comienzo del milenio y que la resurrección de los incrédulos es al final del milenio. El premilenarismo dispensacional hace distinción entre dos resurrecciones, o más bien entre las resurrecciones. Nos dice que la iglesia primeramente es arrebatada. Nos dice segundo que los santos del Antiguo Testamento y los que pasan la tribulación son resucitados en la segunda venida del Señor, y luego nos habla de que los incrédulos van a ser resucitados al final del milenio. Entonces nos habla de la resurrección en 3 etapas. Cuando venga el arrebatamiento, van a resucitar los justos de la iglesia, del Nuevo Testamento. En la segunda venida del Señor, después de la tribulación, van a resucitar los santos del Antiguo Testamento y los que atravesaron el tiempo de tribulación y sostuvieron una fe firme, ¿verdad? Y luego, al final, la resurrección final, que es la de los incrédulos. Luego, el premilenarismo histórico nos da una perspectiva que dice que la iglesia atraviesa la tribulación y que después de la tribulación es que la iglesia es arrebatada. Mientras que el premilenarismo dispensacional nos dice que la iglesia es arrebatada antes de la tribulación. En otro video voy a hablarte de las diferentes posiciones con respecto a la tribulación, ¿verdad? Que hay 4 posiciones con respecto a la tribulación, pero luego voy a hablarte de eso en otro video. Luego está el premilenarismo histórico, nos dice que el milenio es presente y futuro, que Cristo está reinando en el cielo. El milenio no abarca necesariamente 1000 años. Mientras que el premilenarismo dispensacional nos dice que en la segunda venida Cristo inaugura el milenio literal de 1000 años sobre la tierra. El premilenarismo histórico hace alguna distinción entre Israel y la iglesia, pero luego nos dice que
hay un futuro para Israel, sí, pero que la iglesia es el Israel espiritual. Mientras que el premilenarismo dispensacional hace una distinción total entre Israel y la iglesia y cataloga dos programas diferentes para Israel y para la iglesia. Esa es como las perspectivas principales del premilenarismo histórico y del dispensacional. Entonces te repito, la iglesia desde el principio ha creído de que sí hay milenio, a eso se le llama premilenarismo, pero a su vez tiene dos vertientes, ¿ok? Y yo voy a centrarme en este video principalmente en la vertiente del premilenarismo dispensacional, porque es el que más es apoyado y el que menos contradicciones doctrinales tiene, según lo dicen los teólogos y los estudiosos de la Biblia. Así que voy a basarme en esto. Y era necesario tocar esto, ¿verdad? Para hablarte ahora sí propiamente del tema del arrebatamiento. La palabra arrebatamiento viene del griego harpazo y el significado es tomar por la fuerza o apoderarse de. Y a mí me gusta usar este ejemplo. Cuando estás ahí con un vaso y una pajilla, aunque ya, ¿verdad?, casi no se usan, pero cuando estás con un vaso y tienes una pajilla y estás tomándote y ya te queda el puro final, que ya comienza, ¿verdad?, como a sonar así como... Cuando ya queda ese último sorbo y usted le hace con la pajilla algo así como... Eso es una forma de ilustrar el arrebatamiento, que es algo que se hace rápido, que se hace como a la fuerza, como que usted se apodera en un instante. De hecho, más adelante voy a profundizar en esto, Pablo lo compara con un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser algo rápido. Entonces la palabra es harpazo. Se ha utilizado también a lo largo de hace bastantes años el término rapto. Pero la Biblia propiamente no utiliza la palabra rapto. Aquí tengo una pequeña reseña que dice que el término castellano rapto no aparece en el texto griego. Se formó a partir de una palabra latina que se incluyó en la Biblia Vulgata. De ahí viene lo que es la palabra rapto, porque usted va a escuchar arrebatamiento o rapto, pero propiamente la palabra que encontramos en el griego y en nuestras Biblias es la palabra arrebatamiento, pero rapto hace alusión a lo mismo. Para finalizar este video, quiero hablarte de la base bíblica, o sea, ¿por qué nosotros creemos que va a haber un arrebatamiento? Hay tres libros de la Biblia donde nos da el fundamento para creer en un arrebatamiento de la iglesia. Y el primero está en Juan 14 del 1 al 3 y dice así: no dejen que el corazón se les llene de angustia, está hablando Jesús. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a preparar un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Ese es el primer pasaje bíblico que nos da el fundamento para el arrebatamiento de la iglesia. El segundo pasaje que nos da el fundamento para creer en esta doctrina del arrebatamiento es 1 de Tesalonicenses 4, del 16 al 17, y dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Y el tercer pasaje bíblico para afirmar esta doctrina del arrebatamiento es 1 de Corintios 15, del 51 al 52, y dice así: pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, pues cuando suene la trompeta,
los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Tomo las palabras de Pablo en este último versículo de 1 Corintios 15. Dice: les revelo un secreto maravilloso. La verdad sobre el arrebatamiento, sobre la resurrección, es una verdad maravillosa que nosotros los cristianos debemos de tener presente. Y el resumen de esto es que nos dice, la Biblia nos da la promesa de que estaremos con el Señor por siempre. El arrebatamiento y la resurrección, que según creemos, y lo vamos a desenlazar en los otros videos, nos dice que tanto el arrebatamiento como la resurrección van a suceder en un mismo evento, ¿verdad? Primero la resurrección y después el arrebatamiento, pero en un mismo tiempo. Pero esta promesa nos da a nosotros esperanza. ¿Por qué? Porque nos dice que vamos a estar con el Señor por siempre. Vamos a estar con Él por siempre. Él nos va a llevar de este mundo, y como te voy a enseñar en otros videos, vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo glorioso. Vamos a estar con Él, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá tristeza. Será alegría la que pasaremos con Él. Esto es una realidad, es una verdad. La Biblia lo dice claramente. Y yo quiero animarlo a usted a que crean estas verdades, a que tenga en su mente el pensamiento sobre que un día vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. En cualquier momento Cristo nos va a llevar, vamos a estar con Él, vamos a reinar con Él, vamos a estar en su presencia para siempre, y esto es algo hermoso. Tanto los que mueren, cristianos que mueren, como los que estamos vivos tenemos esta esperanza, y es que si alguien muere antes de que Él venga, va a ser resucitado ese día. Si estamos vivos cuando Él venga, vamos igualmente a ser llevados al cielo de una forma súbita. Esto es una verdad bíblica fundamental que yo deseo afirmar en usted. En los siguientes videos voy a estarte hablando sobre las diferentes posiciones que hay con respecto al arrebatamiento. Si va a ser la iglesia llevada antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación. Existen unas 3 o 4 posiciones doctrinales, vamos a tocarlas aquí. Vamos a hablar de cuál es la que tiene más sustento y menos contradicciones, y en la que creemos también. Vamos a estar hablando sobre lo que es la tribulación, cuál es el objetivo de la tribulación. Vamos a estar hablando sobre milenio, vamos a estar hablando sobre las recompensas de los cristianos, y vamos a estar hablando sobre los juicios, el juicio final del que habla la Biblia. Así que le pido que no se pierda esta serie, va a estar muy buena. Si usted es cristiano, tiene una gran promesa, y es de que pronto va a ser arrebatado y llevado con el Señor Jesús por siempre. Si usted no es cristiano, entréguese a Cristo para que forme parte de la iglesia, para que estas promesas también sean para usted. Están a su disposición, a la distancia de creer y de entregarse a Jesús mediante una oración sincera. Así que te invito, comparte estos videos y está atento a esta serie. Nos vemos. Fiel Señor, cada loco que aparece. día tras día, Ah, qué maravilla. tú eres fiel Señor. Oficial, mire ahí, ¿Qué pasó? allí,